Dardo, nos encontramos muchísimas veces en el territorio y nos habíamos prometido sentarnos en la legislatura para poder analizar precisamente el recorrido de la labor que vos estás realizando. Sos un hombre que se compromete con el departamento, se compromete con el interior y estás en cada lugar. Pero nos debíamos encontrarnos acá. La última vez fue la nota en Canals en una inauguración de un barrio de viviendas. Así que fíjate que no pasó tanto tiempo. Sin embargo, lo pudimos cumplir. Un lugar cómodo, un lugar tranquilo, pero un lugar que exige un desafío muy importante estar aquí. Sí, la verdad que, bueno, en primer lugar, en el caso particular como legislador del Departamento Unión, asumí la responsabilidad de recorrer cada circuito. 27 localidades tenemos en el Departamento Unión y quizás junto a San Justo y Marco Juárez deben ser los departamentos más extensos, a grandes rasgos. Hay unos 260 kilómetros del extremo sur al norte. Y cada vez que voy al sur me encuentro con usted y todo su equipo. La verdad que lo hemos hecho en Beamonte, en Canals, que la verdad, bueno, Edgar Bruno, que es un amigo de toda la vida, y me pone bien en este caso puntual, más allá de que pueda ser el intendente de Canal, veo que le está dando toda una impronta, una gestión innovadora y bueno, esos son los intendentes que realmente van a transformar no solo en este caso la localidad o la ciudad de Canal, sino en lo que viene en nuestro departamento. Así que en la vida, yo siempre digo, tenemos dos oportunidades, trabajar de lo que podemos y trabajar de lo que nos gusta. Y en mi caso trabajo de lo que me gusta y entonces para mí no hay sábado, no hay domingo, no hay horas y de estos aproximadamente 120.000 vecinos que tiene el Departamento Unión, para mí es un honor, un placer, pero también una responsabilidad enorme porque han confiado 2 veces de manera consecutiva de mi segundo mandato como legislador y la verdad que, bueno, lo hago, me gusta y ojalá uno pueda cubrir las expectativas que cada uno de esos vecinos que me votaron y aquellos que no, que uno pueda de alguna manera, como dije anteriormente, cubrir la expectativa. Cuando nos encontramos en el territorio, Dardo, encontramos que esta realidad, la de la cercanía, es un común denominador. Es posible estar cercanos, dialogando, que vos tengas de alguna manera algún tipo de vínculo en cada lugar y en cada región. Y esto es, primero, la síntesis del resultado de un trabajo de larga data, pero por otro lado también que llegaste a la banca y no te enquistaste en la banca. La banca es para los momentos del debate, para los momentos de la presentación o del resultado del trabajo en comisiones, pero después, mientras tanto, está esto de estar presente en cada lugar. En el medio de la pandemia me imagino que el eje cambia, porque las necesidades de las instituciones, las entidades y los propios vecinos se empezó a modificar. ¿A dónde te llevó este recorrido de pandemia? Volviendo un poco al inicio de la pregunta, yo la mayoría de mi tiempo en política estuve en el Ejecutivo. Fui 4 periodos como intendente, después fui viceministro de Desarrollo Social y este es el segundo periodo como legislador. Intento darle casi un perfil del Ejecutivo. Yo considero que como legislador departamental soy la cara visible de este proyecto político que inició en el año 99 con José Manuel de la Sota y hoy nuestro gobernador es Schiaretti y estoy convencido que en Córdoba no se habla del federalismo sino se practica y yo como hombre del interior de un pueblo pequeño de 4.000 habitantes tengo el honor y el placer de ocupar una de las 70 bancas de la provincia de Córdoba. Esto habla de que hay una mirada, un seguimiento a los dirigentes del interior, el federalismo. Entonces, yo creo que eso es lo que fortalece, o por lo menos a mí, creo que la mirada y la nueva dirigencia tiene que ser quienes, como decía José, ¿no? Tender puentes, podemos... dentro de nuestro partido o acá, dentro de los 70 legisladores hay miradas diferentes, pero nunca tiene que cambiar el objetivo. Yo creo que la política es una herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente, no de los dirigentes. Para que eso se pueda dar, nosotros tenemos que tener esa capacidad de debatir, de diálogo, pero del punto en común. Me hace ruido a veces los extremos, por eso yo siempre
En mi vida particular y en esto que me toca de la política y las gestiones, siempre intenté tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que, para que nuestra Argentina, para que nuestra Córdoba siga creciendo, tiene que ocurrir este fenómeno. Este fenómeno que está en Córdoba, cuando hablamos de Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, o a veces hablan del peronismo cordobés, el cordobés es distinto. El cordobés es un vecino exigente. Para eso nosotros tenemos que amoldarnos, capacitarnos, porque tenemos que dar respuesta. Y yo tengo la suerte de tener 3 hijos y los puedo mirar a los ojos porque en definitiva, si hay algo que no hice es porque no pude o no me dio, pero siempre he puesto todo. Y en esto que usted dice de la virtualidad, yo generacionalmente, lejos de nacer con la tecnología, pero es una herramienta que creo que estoy convencido que vino para quedarse para siempre, porque nos permite de alguna manera optimizar los tiempos, llegar en tiempo y en forma. Yo voy a ser de esos dirigentes que la presencialidad la voy a seguir haciendo, porque me parece que, como esta nota, vernos a los ojos, seguramente quienes están viendo los gestos, el cuerpo habla, pero también a veces no se puede y uno tiene que ser eficiente. 20 o 30 años atrás los plazos eran otros, hoy es más dinámico. Por eso, en mi caso, tengo un equipo de trabajo. Yo soy la cara visible, pero tengo un equipo de trabajo que la verdad que le agradezco permanentemente porque, en definitiva, yo puedo tener un conocimiento general, pero no soy un todólogo. Y el que cree que es un todólogo se equivoca. Entonces, tenemos que tener especialistas, poder llegar. Y lo que no podemos hacerle es faltarle el respeto a la gente. Es preferible decir, no puedo, no llego, pero no mentirle creyendo que uno puede ganarse un voto en una elección. Las elecciones me parece que son cuestiones puntuales, tenemos cada 2 años, y en mi caso particular hace más de 30 que estoy por el voto popular y es lo que hace que pueda seguir caminando mi departamento, mi sociedad, sigo viviendo en mi Ordóñez, y fundamentalmente me pone bien porque a mis hijos los tratan bien, que a veces cuando uno, ser hijo de, en los lugares como los nuestros es pesado, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, ¿no? Ser buena gente, buena madera, muchas provincias están de alguna manera viendo el porqué el PPP, viendo un montón de programas exitosos que le dieron oportunidad a los jóvenes, porque yo recuerdo cuando De la Sota nos decía, ¿cómo va a tener experiencia alguien si no le dimos la oportunidad? Entonces digo, y el joven hoy no es el futuro, ya es un presente, yo lo veo, es una cuestión que nosotros si logramos ese articular entre la experiencia que tenemos algunos dirigentes y la pujanza y la capacidad que hoy tiene el joven, estoy convencido que Córdoba y nuestro país debería estar condenado al éxito, debemos dejar vicios y cosas de lado, y hay una generación que viene, que yo le tengo muchísima confianza, que está menos contaminada que nosotros, va a dar la vuelta de página que todos anhelamos. Cuando hablas de la cuestión federal, nosotros que recorremos el interior del interior, y lo sabes, nos encontramos precisamente con eso, con que este gobierno, podemos tener muchas críticas y podemos tener miradas distintas y matices, pero sí debemos reconocerle que tiene conocimiento cabal de lo que sucede en el territorio. Hablemos del ministro de Seguridad, del ministro de Justicia, del ministro de Educación o de cualquier integrante del gabinete. Y eso hay que reconocerlo y ponerlo en valor. En ese contexto se logra esa cercanía con la problemática del ciudadano y a partir de ahí muchas de las decisiones que se toman son acertadas. En ese contexto además se agrega el hecho de que los intendentes están nucleados cada uno en un ámbito departamental que de alguna manera los representa y están ustedes como legisladores que mayoritariamente realicen una dinámica de trabajo en el territorio. Quizá ahí radique toda esta historia que vos planteabas de que el cordobés es distinto porque acostumbró al ciudadano a que sea exigente. Yo creo que sí, y esto data de muchos años cuando hablaba del cordobés. ¿Quién no recuerda el cordobazo? Cada vez las voces, las universidades, ¿dónde? Córdoba. Yo creo que viene la historia y que también nos lleva. Y esto que usted dice, pero no lo digo por formar parte de este proyecto político. Yo soy muy objetivo y muy autocrítico, primero para conmigo y por supuesto después
con mis compañeros de trabajo, con los ministros y a veces con el gobernador cuando tenés la oportunidad de emitir dominio. Esto que de estos programas, este seguimiento, viene en producto porque hay un buen trabajo territorial. Cuando hay un buen trabajo territorial y decir por dónde va, cuáles son las problemáticas, el eje, entonces yo creo que es más fácil tomar decisiones de ese lugar, porque después entre todos nos contenemos y resolvemos. Fíjese que usted hizo mención recién el tema de la justicia, el tema de la seguridad o de la inseguridad, como quiera ponerlo en el título, pero digo, cuando hay un seguimiento donde todos los actores estamos comprometidos, los intendentes, la seguridad, los programas, el mismo ministro, hay una decisión política del gobierno, por eso hablo y voy a decir las veces que sean necesarios, hay política de Estado en Córdoba. Córdoba desde el 99, de Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, de José Manuel de la Sota, Juan Echaretti o el gringo, como le decimos a aquellos que somos amigos y que lo conocemos, hay un rumbo donde la educación fue prioridad. Yo recuerdo José Manuel de la Sota decía que iba a rebajar los impuestos, que iba a hacer más de 500 escuelas, y yo recuerdo la oposición, los medios, decía, es una promesa de campaña. El primer decreto que hizo el gobernador de la Sota fue la rebaja del 30% de los impuestos. Cumplió los objetivos con las 500 escuelas. 512. 512. Entonces digo, se ha priorizado y se ha puesto en agenda temas que cuando a lo mejor otros gobiernos cerraban escuelas rurales, cerraban escuelas, y acá todo lo contrario. Y hoy no solo las escuelas, la virtualidad. Por eso yo creo que Córdoba es eso, el cordobés es diferente, el cordobés se te va a plantar, el cordobés por más amigo, por más que forme parte de lo partidario, es distinto. Y entonces, bueno, eso hace que nosotros también tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Usted ve las industrias, cuando hablamos de los biocombustibles, las tres empresas de biocombustible casi más grandes del país que se hacen a base de maíz están en Córdoba. Digo, siempre ese concepto de agregar valor, basta del poroto y el grano en puerto, que va a China y después consumimos ese producto los argentinos y los cordobeses. Bueno, eso yo creo que es lo que representa y expresa este gobierno, ¿no? Es decir, la herramienta, la cultura del trabajo. No pelearse con los empresarios, no pelearse con los que tienen. Yo creo que hay que sentarse a articular. Es decir, che, van a invertir, promoción industrial como hay en Córdoba, pero generar puestos de trabajo. Lo que dignifica al ser humano es el trabajo. Entonces yo creo que lejos de pelearnos aquellos, los que más tienen con los que menos tienen, el Estado tiene la responsabilidad de darle la oportunidad y la prioridad a aquellos que menos tienen. Herramienta, educación, que es la igualdad de oportunidades que nos da. Pero también por el otro lado estimular al inversor, al empresario, no solo cordobés, ¿no?, sino aquellos que quieran invertir en Córdoba, porque en definitiva son los que generan trabajo. Entonces, fíjese, recién le cité algo de las 3 empresas de bioetanol en Córdoba. Ese maíz antes iba todo a Puerto. Y hoy está en Río Cuarto con Bio 4, Pro Maíz en General Roca, acá Bio en Villa María. Genera todo un proceso donde directo e indirectamente genera trabajo. Yo creo que ese es el modelo de país. Yo creo que, y no lo digo desde el fanatismo, yo creo que hay muchas cosas que aquellos que tienen la oportunidad de llegar al gobierno nacional, por lo menos sentarse a ver muchos de estos proyectos que en Córdoba dan resultado, que en Córdoba son, yo diría, un éxito, porque sin duda esto, replicarlo en el país, creo que esto que decía que los medios y los opositores, el 30% es una promesa de campaña, no da resultado. Y dio resultado. Porque le pasa hoy, si usted le dice a un vecino, alguien que tiene un sueldo ahí de promedio,
Y no puede, apenas le alcanza para pagar alquiler y comer. Usted pretende, bueno, si uno logra con ese vecino, bueno, yo creo que a veces hay cuestiones que son más errores conceptuales que creer que solamente con el aumento, poner, que sea en este caso puntual, las retenciones, las deportaciones, algunas medidas que para mí no son correctas en el contexto que vivimos. Por eso, bueno, Córdoba en ese aspecto estoy muy identificado con un proyecto que nos sorprende en algunos aspectos desde el reconocimiento de la sociedad, ¿no? Es decir, uno hace, más allá del contacto personal que tiene con el empresario, con el vecino, cuando hacemos las mediciones y vemos la imagen del gobernador y la imagen del gobierno provincial, la verdad, a 22 años de que estamos en el gobierno, una sorpresa linda, grata, pero también una responsabilidad enorme para sostener esa imagen, ¿no? Vienen las elecciones de medio término, vienen las PASO en pocas semanas, y en ese contexto, bueno, hay una dinámica alrededor de ese movimiento político, pero además las interpretaciones que pueden dar al lugar los resultados de las elecciones, donde no se elige presidente, no se elige gobernador, no se eligen intendentes, se eligen representaciones parlamentarias. Y ahí la gente por ahí se permite, en ese contexto, tener una mirada distinta a la hora de decidir otro tipo de roles para sus dirigentes políticos. ¿Cómo lo estás viendo y con qué expectativa? Coincido con usted porque en realidad las que son elecciones que están vinculadas al Ejecutivo, gobiernos locales, provinciales y nacionales, evidentemente en los últimos años han demostrado que la sociedad y el nuevo votante vota diferente para cada cosa. Yo voy a citar algunas localidades de mi departamento, donde ganamos, tanto sea el gobernador como yo, por encima del 60%, y en las elecciones locales el resultado fue adverso para nuestro compañero y fue de una diferencia a lo mejor al candidato de la oposición. Esto creo que habla a las claras que para cada elección el ciudadano vota diferente. En este caso puntual, las intermedias son más complejas porque a veces, digamos, más allá de la nacionales. Pero al margen de eso, también uno tiene que ver el contexto. Si usted me dice, esto hablo a título personal, yo creo que las PASO y en un contexto de la pandemia, si usted me pregunta a mí, yo no las hubiese hecho. O buscaría un formato, un modelo más o diferente que se desarrollan en otros países del mundo, donde va desde territorio, va creciendo para que los candidatos fueran conocidos y llegar a un punto donde en realidad tiene territorio, un conocimiento y que cada una de las zonas donde fue conozcan al dirigente y conozcan las propuestas. A mí me parece que en el contexto que vivimos me da la sensación que por lo menos yo hubiese obviado, porque tenemos que entender que el vecino que pasa todos los días, muchas pymes tuvieron dificultades, algunos quedaron sin trabajo, y la verdad que escucharnos a nosotros, ver, y no está en su estado de ánimo. Yo creo que vamos a tener no se va a cubrir el porcentaje, por lo menos en los PASO, de lo que habitualmente en el Ejecutivo. De cualquier manera, más allá de mi mirada con respecto a las PASO, lejos soy un defensor del sistema democrático. Le pido al vecino, a la vecina, de la única manera que podamos con el paso del tiempo, a corregir estas cosas, votando. No que venga alguien y que direcciones o que, como fue en otras etapas donde ponían a dedo un presidente. Yo me quedo sin duda con este formato. Yo sé que al vecino puede gustarle más o menos, pero siempre los invito a que vaya porque es la única manera que podamos depurar. Y en este caso puntual nosotros lo que estamos convencidos, porque a veces hay errores conceptuales y nacionalizamos o provincializamos.
no existe nada de eso. Lo que nosotros vamos a votar en esto son cordobeses que nos van a representar en la Cámara Baja o Alta, o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Nosotros estamos convencidos que tenemos la mejor lista, creo que el único caso en la Argentina donde encabezan dos mujeres, Alejandra Vigo como senadora y Natalia de la Sota como diputada, pero cuando vemos hacia abajo esa lista, nosotros tenemos desde una mujer en Río Cuarto, un intendente en San Francisco, nuestro compañero y amigo Sergio Busso, ministro de Agricultura, que es del sur. Eso habla lo que hablamos del federalismo, cómo está compuesto, pero están todos los sectores. Yo estoy convencido porque los conozco, más allá de la propuesta, que son las mujeres y hombres que nos pueden representar y expresar los que los cordobeses quieren. Estoy convencido que Alejandra y Natalia y todos los que puedan ingresar como diputados van a estar acompañando al gobierno nacional en aquellas leyes que los cordobeses se benefician. Pero también estoy convencido que nuestros candidatos o nuestros diputados nacionales no van a levantar la mano con aquellos proyectos que perjudiquen a Córdoba. Entonces, eso es lo que me parece que hay que remarcar, ¿no? No es una elección ni a gobernador ni a presidente, pero sí de tener en cuenta que esas personas o esos diputados o senadoras, mujeres y hombres que nos van a representar, estoy sin duda convencido que son en nuestra lista, sienten, expresan, todos tienen territorio, todos conocen el interior, todos conocen Capital, y estoy convencido que las luces de la General Paz, las luces de Capital Federal, no van a dejar en nuestros representantes que cambien ese formato y esa manera de pensar, porque sin duda si hacen eso, los cordobeses en la próxima los castigarán. Por eso digo, estoy convencido que nuestras mujeres y hombres, este proyecto que viene llevándose en Córdoba es lo que van a defender en las distintas cámaras.